Ex jefe de inteligencia del ejército se disparó tras ser condenado a 20 años de cárcel por el caso Berríos. General en retiro Ramírez Ruranch es el 7º militar que se suicida por causas de violaciones a los derechos humanos. Bahía de Quintero golpeada otra vez por derrame de petróleo. Autoridad Marítima activó plan de contingencia tras fisura en buque tanque, mientras se investigan causas de la emergencia. CIMSE de Escritura reveló que alumnos de sexto básico logran comunicarse, pero tienen problemas para expresar ideas complejas. Estudiantes muestran debilidades en desarrollo de ideas y vocabulario. Charles Aranguis fue presentado en su nuevo club, el Bayer Leverkusen. El príncipe aspira a disputar la Champions League en cuadro germano, donde estará por 5 temporadas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la edición central de UCB Televisión Noticias. Hoy jueves, nuevo derrame en la bahía de Quintero. A menos de un año de la emergencia ocurrida el pasado 24 de septiembre, un buque carguero sufrió una fisura y dejó una importante cantidad de combustible vertido. El gobierno estudia interponer una demanda por posibles daños medioambientales. Amanecía en Quintero y la gente de mar navegó a descubrir el impacto de la contaminación. Tratamos de sacar el petróleo que tomamos. Imagínate cómo quedan los animalitos. Mire, con los paños y no sale. Mira, Imagínate cómo quedan los animalitos. imagínate la fauna de este sector cómo está. La bahía otra vez golpeada por un derrame de combustible. El buque Doña Carmela de la empresa Agunza efectuaba labores de carga cuando, pasada la medianoche, uno de los estanques de la embarcación sufrió una fisura. Comenzó la emergencia. La autoridad marítima intentó frenar la salida del líquido. Iniciamos la primera fase del derrame, que es de contención, y ubicamos las barreras al costado de la nave y protegiendo los demás terminales. Con estas mangas absorbentes se trabajó todo el día para recuperar el hidrocarburo derramado. Aún no se sabe la cantidad de combustible vertido. Quisimos verificar el daño y salimos con los pescadores artesanales mar adentro. Estuvimos a media milla marina de la nave. Ahí se puede ver un vestigio de lo ocurrido. Claro, aquí ya estos están de hace 12 horas trabajando aquí, y miren, no es incoloro como nos dicen, miren. ¿Ven? Nos dijeron que era un líquido incoloro, ¿no es cierto? Que no era crudo y miren, la prueba. Pero la Armada dice lo contrario. Aseguran que el IFO 380 no es de las mismas características del crudo que afectó el pasado 24 de septiembre a la bahía de Quintero. Lo que pasa es que este tipo de combustible, por las características, está mucho más cercano al grado específico del agua y por tanto es más fácil para nosotros poder recuperar. Imagínate, todos los pescadores con sus pescaditos, todos llenos, y capaz que hoy día no hay zarpe y ahí quedamos. Si estamos mal ahora, imagínate con los demás remotos, ojalá no paren la faena. Tienen que rodar cabeza, nosotros creemos que esta vez ya no debiera pasar esto inadvertido porque es la gota que ya rebalsó el vaso. Según la Armada, el buque Doña Carmela de 1979 es de fondo simple, no tiene doble casco que pide la normativa del año 90. Mientras eso se investiga, por la tarde se realizó un monitoreo aéreo. Se quiere verificar el inminente daño ambiental. Pero nos hemos comunicado ya con el Consejo de Defensa del Estado para estudiar, para interponer una demanda por daño ambiental si los datos así lo arrojan. Creemos que es necesario que la empresa que tiene más incidencia, el fletador del buque, también se haga responsable y dé alguna información respecto a lo que hoy día ha sucedido acá. Otra emergencia en Quintero, donde se cuestionan los protocolos establecidos después del derrame ocurrido hace menos de un año. Un dueño de casa fue víctima de un nuevo portonazo en la comuna de La Florida. La víctima fue seguida por un grupo de delincuentes que se trasladaba en un automóvil robado marca BMW.
Al llegar a su casa fue intimidado por los asaltantes, quienes le quitaron el control remoto del portón eléctrico y lo obligaron a entregarles el vehículo. Las cámaras de seguridad pudieron captar el momento del violento atraco y los segundos posteriores en que el dueño de casa y su mujer intentan llamar a carabineros. Los delincuentes se fugaron segundos después, concretando el 10º asalto de este tipo que ocurre durante los últimos meses aquí en la región metropolitana. Fueron bastante violentos. Yo lo primero que me pidieron fue el control del auto. Yo les entregué el control del auto, se llevaron mis documentos, me quitaron la billetera, tenía 20 lucas, 30 lucas dentro de la billetera, tenía ropa. Va a pasar lo que pasa siempre acá en la Florida. Este es el 5º robo de auto que hay aquí en el sector. Lo más divertido y casi tragicómico es que Carabineros no cuenta con los recursos necesarios de vehículos para poder hacer la ronda necesaria acá en el sector. A 50 aumentaron las víctimas por la devastadora explosión ocurrida en el puerto de Tianjin, en China. Los hospitales colapsaron tras recibir a más de 700 heridos que dejó la tragedia, y las autoridades temen ahora que el número de fallecidos siga en aumento. Eran exactamente las 23:40 cuando se desató el caos. Y tan solo unos segundos después llegó la segunda explosión más grande, equivalente al estallido de 21 toneladas de TNT. Un verdadero Armagedón cuya onda expansiva se extendió por más de 10 kilómetros a la redonda, en lo que muchos pensaron era un terremoto o incluso una bomba atómica. Cientos de personas llegaron rápidamente a los centros asistenciales mientras las víctimas aumentaron con el correr de las horas. Con las primeras luces del día recién se pudo dimensionar la verdadera magnitud del desastre que obligó a las autoridades a implementar un plan de emergencia. Nos enfrentamos a una situación muy complicada y tenemos muy poco tiempo para reaccionar. Queremos prevenir futuras pérdidas. Nosotros teníamos muy claro los materiales que había y fuimos muy prudentes y cautelosos. Por eso pedimos ayuda militar. Los trabajadores del puerto fueron los más afectados, al igual que los bomberos, que tardaron más de 16 horas en controlar las llamas, dejando un saldo de 12 funcionarios fallecidos. Otras 38 personas también murieron a causa de la explosión y se contabilizan más de 700 heridos. Una décima parte de ellos se encuentra en estado grave, por lo que se teme que las víctimas puedan seguir aumentando. La principal preocupación también recae en el material tóxico emanado del estallido, que podría afectar a los 10 millones de habitantes de la ciudad. Estoy muy impresionado. Ahora en este momento no sabemos las partículas químicas que hay en el aire. Nos angustia que sean tóxicas o que pueda ser dañino en el futuro. Las causas de la explosión aún no están del todo claras, pero los primeros informes indican que se habría originado por un incendio en un contenedor de explosivos que contendría material bioquímico. Tianjin es el 10º puerto más grande del mundo, pero las medidas de seguridad en las fábricas son muy precarias, ya que los empresarios chinos sobornan a los fiscalizadores para abaratar costos, un ahorro que hoy desencadenó en una tragedia. Volvemos a materia nacional. Luego que la presidenta acusara un bloqueo a las reformas, desde la oposición contestaron que son las contradicciones de la nueva mayoría las que han frenado los proyectos del gobierno. Todo en medio del debate por la gradualidad al que este jueves se sumó el expresidente Lagos, quien llegó hasta La Moneda. Llegó minutos antes del mediodía y por cerca de una hora se reunió con los ministros del Comité Político de La Moneda. Una cita entre amigos, según Ricardo Lagos, que parece a sus anchas en el palacio que encabezó por 6 años y donde entregó una propuesta constitucional al por estos días vicepresidente Jorge Burgos.
un respaldo al titular de Interior. ¿Quién es uno para andar diciendo yo respaldo a fulano perengano? Lo he visto como lo he visto siempre al ministro Burgos. Ministro del Interior que junto con el de Hacienda ha estado en el ojo del huracán. Su posición de gradualizar las reformas estructurales pareció en entredicho cuando la presidenta en una entrevista declaró que los nuevos ministros no llegaron para cambiar el rumbo del gobierno. Siempre ha habido dificultades al interior de cualquier coalición. Es parte de la democracia. Si no lo hubiera sería muy sospechoso. Quiere decir que nadie está pensando. Realismo sin renuncia a la espera de un aterrizaje del Ejecutivo. Según Lagos, en la polémica por mayor o menor gradualidad hay que tener una mirada del país a largo plazo. El presidente Frey hizo una tremenda reforma procesal penal, pero hubo que aplicarla a partir de mi gobierno y al final se aplicó gradualmente. Consejos de un expresidente para llevar adelante las reformas, mientras la mandataria de viaje por Centro y Norteamérica señaló que no ha sido fácil superar los bloqueos para impulsar su programa. ¿De qué bloqueos habla la presidenta cuando tiene el control absoluto de ambas cámaras? No hay otro bloqueo que el autobloqueo. Yo creo que es para todos evidente que efectivamente ha habido una intensa y activa oposición a esas reformas por parte de la derecha. Ellos cumplen su rol, nosotros cumplimos con el nuestro. Mientras la oposición acusa contradicciones en el rumbo del gobierno, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, participó de un desayuno con Cieplan para abordar la reforma laboral. Fue una reunión básicamente de dónde está la coyuntura, cuáles son los temas más importantes, creo que fue muy productivo. El reemplazo en huelga y excepciones para las pymes serán los principales temas a debatir en una reforma en trámite en el Senado y que no solo ha causado diferencias dentro de la nueva mayoría, sino también entre el empresariado y la oposición. Y en instantes, 7 de cada 10 jóvenes chilenos no conoce conceptos financieros. Estudio del CERNAC muestra el desconocimiento en uno de los grupos etarios más endeudados. Los detalles al regreso. Ya estamos de regreso para seguir revisando las principales informaciones de esta jornada. Y se lo anunciábamos, ponga atención, porque menos de la mitad de los jóvenes chilenos ahorra parte de su dinero. De ellos, el 48% lo hace en una alcancía o bajo el colchón. Y 3 de cada 4 estudiantes no conoce conceptos básicos de finanzas. Estas son parte de las conclusiones que entregó un estudio encargado por el CERNAC para conocer así la realidad financiera de los jóvenes chilenos. Como que a uno le pasan como plata prestada entre comillas y uno tiene que devolverla pero con un interés. Un préstamo de plata que te pueden dar en el banco, o cosas así. Comprar algo pero después pagarlo en un tiempo después, como las cuotas por decirlo así de una manera. Para mí es como la plata que debes. Dominan conceptos básicos del mundo financiero, pasaron la prueba, al contrario del 74% de los jóvenes que declaró desconocer lo que es un producto financiero. 3 de cada 4 jóvenes chilenos no sabe, por ejemplo, qué significa crédito, tasa de interés o endeudamiento. El caso de Daniela y Gonzalo es diferente, ya lo comprobamos. De hecho, hasta tienen una opinión sobre el crédito. Puedes comprar lo que tú quieras, entonces compras y después ves las cuotas y dices, chuta, me estoy pasando, estoy endeudado, voy a tener que dejar de pagar esto por pagar en las cuotas. Y no sé, a mí en verdad no me gusta mucho. A veces es necesario también porque de repente uno igual tiene que, por ejemplo, en el caso de una persona que tenga que surgir o comprarse una casa o cosas así, no va a tener, no sé, pues, la cantidad suficiente de dinero como para hacerlo, entonces en ese caso yo creo que es necesario. Financiamiento que gran parte de los jóvenes adquiere durante sus años de estudiante a través de las universidades, con tarjetas vinculadas a bancos. Yo creo que es fundamental que las universidades, tanto públicas como privadas, eliminen de sus tarjetas de estudiantes, o sea, de tarjetas de alumno regular, cualquier vinculación con un banco. A la hora de ahorrar, nuevamente las cifras llaman la atención. Solo el 44% de los jóvenes asegura destinar parte de su dinero a este ítem. De ellos, el 43,4% lo hace en una alcancía, el 37,4% en una libreta de ahorros y un 14,8% en una cuenta corriente. Casi el 50% ahorra de modo informal. Para mejorar estas cifras, el CERNAC y el INJUB impartirán clases de educación financiera.
Vamos a abordar en este curso conceptos tales como la educación financiera, los créditos, la tasa de interés, la carga anual equivalente, la planificación financiera, el ahorro y los derechos del consumidor. Cursos online y gratuitos que buscan terminar con el 37% de endeudados juveniles. Sorpresa y dolor causó el suicidio del general en retiro del ejército Hernán Ramírez Ruranch, quien a principios de esta semana fue condenado a 20 años de cárcel por el asesinato del químico de la DINA, Eugenio Berríos. La dramática decisión tomada por el ex jefe de inteligencia del ejército no es un caso aislado. Se trata del 7º ex militar que se quita la vida por causas de violaciones a los derechos humanos. Fue eso de la 1 de la madrugada de este jueves cuando tomó la radical decisión. El general en retiro del ejército, Hernán Ramírez, salió de su departamento ubicado en la comuna de Las Condes, fue hasta la escalera del edificio y se disparó en la cabeza. Fue trasladado al hospital militar, pero falleció poco después. Este martes, Ramírez Ruranch se había enterado que había sido condenado a 20 años de presidio por la muerte del ex químico y agente de la policía secreta del régimen de Augusto Pinochet, Eugenio Berríos. 10 años y un día como autor del delito de secuestro y 10 años más por asociación ilícita. Una noticia que sorprendió al prefecto en retiro de investigaciones que investigó los casos Letelier y Berríos, quien esta mañana aseguró en Radio ADN que Ramírez Ruranch reconoció haber recibido órdenes directas de Pinochet. Me atrevería a decir, siguiendo una lógica, en este caso el general Ramírez, no recuerdo de todos los generales que yo me tocó conocer, entrevistar y digamos, investigar en estos casos de muerte, no conozco otro general que haya sido tan hombre y que haya reconocido ante un ministro que recibió órdenes directas del general Pinochet. Fue en 1991 cuando Berríos fue enviado a Uruguay para evitar su declaración en el juicio por el asesinato del ex canciller Orlando Letelier. Un año después, habría sido secuestrado por los mismos miembros de la inteligencia militar chilena y uruguaya que le protegían en ese país. Recién en 1995 se descubrió su cadáver enterrado en una playa y con disparos en el cráneo. Lamento, ¿no es cierto?, que no haya cumplido la condena en la cárcel. Yo creo que además, ¿no es cierto?, esto marca una señal clara de que todos estos violadores de derechos humanos, muchos se están muriendo los familiares, las víctimas también, y los tribunales, ¿no es cierto?, no apuran el tranco para que se conozca la verdad. Creemos mucho en el camino que la justicia está llevando adelante y eso es un resorte de la justicia. Los tribunales están resolviendo, están tomando decisiones judiciales. No corresponde, en este caso, a un bloque político, a una coalición política, en este caso a la oposición, comentar esos fallos judiciales. Con la muerte de Ramírez, ya son 7 los militares que se quitan la vida por casos de violaciones a los derechos humanos, entre ellos el coronel en retiro del ejército Germán Barriga y el general en retiro del ejército y exdirector de la CNI, Odlanier Mena. Me llama la atención que generales del ejército que están preparados para la guerra, cuando son condenados por violación a los derechos humanos, además, que inmediatamente deberán ser degradados, cometan un suicidio, sin dignarse a cumplir condena, que no ofrezcan la información que tienen. Es decir, a mí me parece una situación aberrante. Manuel Guerrero lleva 30 años intentando hacer justicia. Este martes recibió una dolorosa noticia luego que la Corte Suprema confirmara la libertad condicional para el exagente Alejandro Sáez Mardones, quien cumplía presidio perpetuo por el caso de Gollados, en el que fue asesinado su padre en 1985. Se está dejando en libertad a alguien que para nosotros es un peligro potencial. Nos parece un fallo aberrante, además. La Corte Suprema ha fallado en contra de los tratados que ha firmado el Estado de Chile. Desde el Ministerio de Justicia adelantaron que presentarán un recurso para alegar falta de defensa en el caso de Gollados. Vamos también a presentar un recurso para efectos justamente de poder alegar la falta de defensa, que nos parece que acoge, digamos, un principio básico, toda vez que no fue posible realizar los alegatos. Un largo camino en la búsqueda de justicia en caso de violaciones a los derechos humanos, bajo un llamado generalizado a romper los pactos de silencio y terminar con los beneficios a militares condenados por crímenes de lesa humanidad.
La justicia militar se encuentra investigando un escandaloso desfalco al interior del ejército que desde el 2010 y hasta el 2014 ha hecho desaparecer millones de dólares por la ley reservada del cobre. Un oficial y un cabo ya fueron detenidos, pero se presume que hay más personas involucradas. Los hechos se habrían concretado a través de facturas por la compra de repuestos para vehículos militares que nunca fueron adquiridas por la institución. El coronel Clovis Montero es el principal implicado junto al cabo Juan Carlos Cruz, quien a pesar de recibir un sueldo de $500,000, jugaba diariamente grandes sumas de dinero en el casino Monticello. El comandante en jefe del ejército, Humberto Oviedo, informó en abril pasado al entonces ministro de Defensa, Jorge Burgos, de estos hechos, quien pidió la intervención de la justicia civil en esta investigación. El comandante en jefe del ejército, quien vendrá a la Comisión de Defensa después, ¿no es cierto?, de la semana distrital, va a tener que darnos un completo informe. Esto es preocupante. Cuando se señala que un cabo del ejército va a jugar 140 millones de pesos diarios a un casino, bueno, es la ley reservada del cobre. Si hay una manzana podrida en el cajón, esa manzana tiene que ser investigada y tendrá que ser sacada del ejército y condenada como corresponde. Pero no me gustaría que en forma generalizada se apuntara a una institución, insisto, que además por parte de la ciudadanía tiene una aprobación importante y es muy querida y respetada. Vamos a otras materias. La comunicación a nivel escolar básico es dispar. La entrega del CIMSE de escritura reveló que los niños pueden narrar, pero su problema radica en expresar sus ideas. La brecha socioeconómica continúa. En mañana de jueves, en el sexto básico del Colegio Piloto Pardo, en la comuna de Santiago, la dirección dio una pausa para que la profesora le dictara este texto a los alumnos. La idea es ver qué tan capaces son de diferenciar las ideas de un párrafo. Algunos estaban concentrados, pero no faltó el que miró para el lado. Tomamos 3 cuadernos al azar. Hay otras cosas, por ejemplo, hay una palabra dóciles, que es una palabra no fácil, porque perfectamente lo podrían haber escrito con S. Y bueno, que faltan algunos tildes también. ¿Errores de puntuación o de Sí, coma? de las comas, de las pausas, sí que eso es todavía normal que lo tengan para el nivel que tienen. El párrafo tal como se dictó en cuanto a ideas de punto seguido y no punto aparte, que a diferencia de las otras alumnas que tenían otro acierto, el error que lo pusieron como punto aparte, que también puede haber sido por la entonación también que yo di en el momento de hacer las pausas. Desafío para estos alumnos que este año rendirán el CIMSE de escritura, dura tarea para el establecimiento que cuenta con niños de sectores vulnerables. Estamos caminando hacia la inclusión, de hecho hay todo un trabajo de los profesores de perfeccionamiento en función de eso. Fue lugar escogido por el Ministerio de Educación, que reveló los resultados del CIMSE de escritura 2014. La buena noticia es que la mayoría escribe con coherencia las ideas solicitadas en clase. El problema radica en que solamente el 12% sabe desarrollar en un nivel óptimo sus propias opiniones y el vocabulario. Claramente ahí hay un tema muy importante, poder enriquecer el vocabulario de palabras que los niños no estén tan habituados a poder desarrollar, que son más complejas, pero hay un tema importante poder mejorar. La motivación en la sala de clases cumple un rol clave, también en la casa, valiéndose incluso de las redes sociales, herramientas cada vez más cercanas a los escolares. ¿Tienen problemas de repente en las puntuaciones al momento de escribir o no? Sí. ¿Sí? Yo por lo menos sí. Y ese es el otro punto débil que comprobamos en la actividad dentro de la sala de clases. También en el CIMSE, solo el 23% incorpora las puntuaciones en sus textos. Todos estos resultados revelan que aún existe una brecha educacional de 11 puntos. Los que rindieron el test nacional saben cuáles van a ser sus próximos objetivos. En vocabulario nuevo aprendí y sobre todo a escribir. Tengo que empezar a mi autoescritura sobre mis propias cosas y eso. Lo que nos importa con este tipo de pruebas no es solamente saber esta está mejor que esta otra. Sí nos importa muchísimo, muchísimo para lo que tenemos que hacer es que a igual nivel socioeconómico, a igual niveles de vulnerabilidad, hay colegios que lo hacen bien, muy bien, regular y mal. Y eso es lo que tenemos que enfrentar, porque eso nos demuestra que hay factores, no todos socioeconómicos, para explicar las diferencias. Cerca de 220.000 estudiantes de más de 5.000 establecimientos participaron de la evaluación, la que ahora pretende establecer los parámetros del aprendizaje en escritura.
Como una obligación legal, calificó el fiscal nacional Sabas Chaguán la indagatoria en contra del jefe de la zona oriente, Alberto Ayala, acusado de la eventual filtración de antecedentes del caso SQM al Ministerio del Interior. La autoridad del Ministerio Público aseguró que la investigación sigue el curso que establece la ley, descartando de paso que la indagación sea un golpe a la imagen pública de su equipo de profesionales. Al mismo tiempo, respaldó el trabajo que por varios años ha realizado Ayala, esto en medio de la competencia que el persecutor mantiene por la Fiscalía Regional de Antofagasta, por la que obtuvo la primera mayoría. La fiscal local de la ciudad y un abogado contemplan y completan la terna a este cargo, por la que Chaguán tiene hasta 10 días para decidir al sucesor de Cristian Aguilar. La investigación que se inició contra el fiscal Ayala es una obligación legal y de transparencia, había que hacerla. El resultado no lo conozco, no sé qué resultado va a tener, me parece que merecido lo tiene Ayala, o sea, ha estado hace mucho tiempo en el Ministerio Público. Eso sin perjuicio de lo que se determine en la investigación, y lo diría igual sea cual sea el resultado de la investigación. Es un fiscal muy valioso. La próxima semana comenzará la discusión particular del proyecto de carrera docente en la Cámara de Diputados, luego que el gobierno ingresara 70 indicaciones. La alianza acusa discriminación a los colegios particulares subvencionados, cuyos profesores no entrarían de inmediato a este programa. Cerca de la medianoche del jueves ingresaron las indicaciones al proyecto de carrera docente, parte del compromiso del gobierno con los profesores. 52 páginas que responden a las demandas de los docentes y las sugerencias de los parlamentarios de la Comisión de Educación, quienes revisaron el texto a primera hora. Para la mayoría, los ajustes cumplirían con las expectativas, principalmente en materia de remuneraciones y distribución de sus ingresos durante la carrera docente. Se condice con lo que se acordó y lo que exigieron los profesores en esta materia. Hay que revisar la indicación en particular, pero efectivamente el aumentar los recursos en los primeros tramos significa una redistribución de los recursos, por lo tanto no hacer tan altos los últimos, sino que más incentivo en los primeros. Originalmente se consideraba una evaluación a los profesores recién titulados para ingresar al sistema, pero el artículo fue retirado y ahora solamente será necesario el título. Un ítem que solo aplica para las escuelas públicas, ya que no se incluirán de manera masiva a los colegios particulares subvencionados. Uno de los 3 puntos cuestionados por la Alianza, junto a las remuneraciones para profesores de escuelas vulnerables y la no inclusión de las educadoras de párvulos en el proyecto. No se arregla la situación de los colegios particulares subvencionados. Esto significa que los colegios particulares subvencionados siguen estando en una segunda categoría y con cupos, y por lo tanto el ingreso de los profesores que hoy día ejercen en el sector subvencionado será postergado por más de 10 años más. Parlamentarios de la oposición anunciaron que presentarán sus propias indicaciones al proyecto para incluir estos temas, texto que debería ser enviado antes del lunes, día que comienza la discusión de las indicaciones. Esta carrera docente le cuesta al país, no le cuesta, es una inversión en la calidad de los profesores, 2.300 millones de dólares. Quiero decirles que esto es casi la mitad de todo lo que fue la reforma tributaria, va para este tema. Y por eso que es tan importante, porque se está haciendo una apuesta muy significativa en la calidad de la formación de los docentes, en su carrera docente. El proyecto de carrera docente será visto en particular y el gobierno aún evalúa darle urgencia para que sea visto en la sala y cumplir así su primer trámite legislativo antes de ser discutido en el Senado. Su primera visita de Estado a México inició este jueves la presidenta de la República, Michelle Bachelet. La mandataria recalcó que ambos países conmemoran 25 años desde el restablecimiento de sus relaciones, luego que durante el periodo de dictadura estas estuvieran cortadas. Durante el recibimiento encabezado por el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, Bachelet señaló que nadie está por sobre los derechos humanos. Ambos jefes de Estado recalcaron la amistad entre los países, afianzada cuando México recibió una gran cantidad de exiliados políticos. Venimos a celebrar los 25 años del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y Chile, pero sobre todo, tal como nos decía el presidente Peña Nieto, venimos a darle un nuevo impulso a una relación estratégica que para nosotros es muy importante. Venimos a trabajar, venimos a reafirmar la coincidencia de criterios y pareceres en temas de desarrollo, de gobernanza mundial y en la agenda de integración de América Latina. En instantes, Charles Aranguis ya firmó en el Bayer Leverkusen. Detalles del millonario contrato del Puente Altino al regreso.
Satisfecho se mostró el fiscal Luis Toledo con las nuevas diligencias sobre el caso Cabal. No descartan más interrogatorios que podrían incluir al hijo de la presidenta, Sebastián Dávalos. Este miércoles fue citada la nuera de la mandataria Michelle Bachelet, Natalia Compañón, quien ya había sido interrogada en abril pasado. Las diligencias, aseguró Toledo, permiten actualizar y comparar antecedentes frente a nuevas informaciones recibidas durante las últimas semanas en torno a la investigación por la compra de terrenos en Machalí. Al mismo tiempo, no descartó otras citaciones a futuro, ya sea para nuevos vinculados a la causa o a otros que ya fueron considerados, entre ellos, lo decíamos, Sebastián Dávalos. Era necesario hacer esta nueva diligencia con la finalidad de hacer ciertas precisiones. Lo que le puedo decir es información general, no el detalle de las declaraciones. En ese punto no voy a entrar. Sí estoy conforme con los avances que ha tenido la investigación hasta ahora, que han sido varios. Hay muchas diligencias, no le puedo detallar qué personas van a ir, pero dentro del curso de las diligencias que faltan, hay muchas que ustedes ya pueden prever y otras que es necesario volver a citar. Se lo anunciábamos en titulares. Charles Aranguis ya se encuentra en Alemania, donde fue presentado por su nuevo club, el Bayer Leverkusen. El príncipe estará por 5 temporadas en el equipo germano, con quien aspira a disputar la Champions League. Fueron semanas de incertidumbre que este jueves llegaron a su fin. Luego de las numerosas trabas puestas por el Inter de Porto Alegre, que pretendía aceptar la oferta del Leicester de Inglaterra, finalmente Charles Aranguis impuso sus deseos y firmó un nuevo contrato con el Bayer Leverkusen de Alemania. Tras pasar los exámenes médicos, el príncipe fue presentado de manera oficial con la nueva camiseta que llevará por las próximas 5 temporadas. Consultado por su ambición de jugar en la Bundesliga, el jugador señaló que Arturo Vidal, quien ya había brillado en el equipo de la Aspirina, fue fundamental para tomar su decisión, algo que agradecen en la directiva del club. Estamos muy contentos y satisfechos que nuestra persistencia dio sus frutos y Charles Aranguis nos haya elegido. Aranguis, que tuvo una destacada participación en la Copa América, tiene sus objetivos más que claros para esta temporada. El Leverkusen se jugará la opción de disputar la Champions League, pero antes deberá vencer a la Lazio en la ronda preliminar que comienza la próxima semana, mientras que su participación aún no está confirmada para el torneo local que arranca este fin de semana. Club grande a nivel mundial y las metas son como club grande, competir y ganar todo lo que compite el club. En la otra cara de la moneda se encuentra Eduardo Vargas, quien a pesar de ser el goleador del torneo continental, aún no tiene definido su futuro. El Napoli no lo tendría en sus planes para esta temporada. Además, el delantero rechazó una oferta desde Emiratos Árabes y su llegada al Marsella está prácticamente desvanecida con la partida de Marcelo Bielsa. Por el momento, el destino del atacante estaría en España, donde el Villarreal estaría dispuesto a pagar 1,5 millones de dólares por su préstamo con opciones de compra, situación que podría definirse durante la próxima semana. Y este viernes arranca la Bundesliga en Alemania con un duelo protagonizado por 2 chilenos. El Bayern Múnich de Arturo Vidal recibirá al Hamburgo de Marcelo Díaz en el encuentro válido por la primera fecha del torneo germano. Esta será la primera temporada de Vidal en su regreso a Alemania, mientras que Díaz viene de salvar a su equipo del descenso tras un agónico final de temporada. Ambos jugadores tuvieron una particular conversación en la previa del inicio de esta liga. Hola Arturo, te habla Marcelo. Espero que estés muy bien, te felicito por tu incorporación al Bayern Múnich y ojalá que podamos jugar en contra en la primera fecha del campeonato. Así que te mando un abrazo grande y estamos en contacto. Muchas gracias Marcelo, estoy muy contento de estar acá, de verdad esta liga me encanta, así que espero que nos encontremos en el primer partido, te deseo mucha suerte a ti en este año, así que nada, ahí ojalá que gane el mejor. Ya, suerte a los dos. Un trabajado empate logró Santiago Wanderers en su estreno en la Copa Sudamericana. Los Caturros recibieron a Libertad de Paraguay en el estadio Elías Figueroa, pero no supieron aprovechar la localía y terminaron igualando sin goles. El cuadro porteño sufrió, eso sí, la ausencia de David Pizarro, que fue descartado por un micro desgarro que lo mantendrá al menos 2 semanas fuera de las canchas. Por otra parte, Huachipato complicó
sus opciones de seguir avanzando en el torneo continental tras perder por 2-0 contra el Olimpia. Ambos equipos jugarán los partidos de vuelta la próxima semana, los días 18 y 19 respectivamente. Seguimos en el deporte, pero en otro arista. El atleta paraolímpico Oscar Pistorius saldrá en libertad el próximo 21 de agosto. El deportista sudafricano cumplía una pena de 5 años de prisión por asesinar a su novia en el año 2013, pero debido a su buena conducta, solo alcanzará a estar 10 meses tras las rejas. Pistorius permanecerá con arresto domiciliario con derecho a 1 hora de salida, tiempo que irá aumentando si mantiene el actual comportamiento. La familia de la víctima rechazó la medida adoptada por el tribunal y su caso será nuevamente revisado en noviembre. Vamos a materia internacional. 89 años cumplió Fidel Castro, celebración que coincide con la visita de John Kerry, secretario de Estado norteamericano, quien será el encargado de abrir mañana viernes la Embajada de Estados Unidos en La Habana. El festejo del excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias se inició con fuertes críticas a Estados Unidos por la supuesta deuda que tiene el país norteamericano con Cuba, tras los años de embargo que rigen desde 1962. Declaraciones que se dan a horas de que arribe el secretario de Estado John Kerry a cargo de abrir la embajada norteamericana luego que se restablecieran las relaciones diplomáticas entre ambos países. El líder comunista, que fue presidente durante 32 años, celebrará su cumpleaños con múltiples actividades y la presencia del presidente boliviano Evo Morales. Al menos 3 muertos y 10.000 damnificados es el saldo de las fuertes lluvias que se registran en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Inundaciones y desbordes de ríos son parte de las consecuencias de una semana de precipitaciones. 2.000 personas permanecen en albergues y 4.000 se autoevacuaron por la inhabitabilidad de sus viviendas. Se espera que el sistema frontal se debilite a contar de este viernes. Parece increíble, pero es cierto. Esta escena ocurre en un quirófano. Se trata del eslovaco Ambros Bajek-Lapagne, cantante profesional de ópera que interpretó una obra de Schubert mientras le extraían un tumor de su cerebro. La cirugía se llevó a cabo en Holanda y sin anestesia general. La idea del canto era comprobar y chequear que no fuera dañado parte del cerebro durante esta intervención. Hasta aquí la revisión de las noticias. Como siempre, 1.000.000 de gracias por haberse formado junto a nosotros. Viene Gabriela Núñez e interesantes invitados. Que esté muy bien. Nos vemos.